Hola, yo soy la doctora Estela María Torresilla, médica pediatra, especialista en cuidados paliativos pediátricos. Soy docente del curso de Relación Médico-Paciente de primer año y hoy quiero compartir con ustedes esta presentación donde vamos a pensar juntos en relación a cuál es el rol del médico en el final de la vida. Creo que es maravilloso que podamos estar abordando estos temas desde primer año de la facultad, porque considero que son imprescindibles de poder ir trabajándolos en el proceso que ustedes están transitando de formación. Como objetivos vamos a reflexionar sobre la enfermedad y la muerte, reconocer las etapas de la enfermedad y el final de la vida, conocer nuestro rol como médicos en el final de la vida, considerar y pensar sobre nuestras vivencias frente al paciente que no podemos curar, acercarnos a la filosofía de los cuidados paliativos. Primero quiero que pensemos un poquito en relación a la diferencia por ahí a la hora de ver la muerte desde lo antropológico y desde lo médico. Muchas veces hacemos un reduccionismo a la hora de pensar solamente en la muerte médica, pero esto va mucho más allá y el concepto de la vida y de la muerte está modificado de acuerdo a la vivencia, la creencia de cada persona, a su cultura, a su entorno social. Y esto no debemos perderlo nunca de vista. Hay veces que podemos decir desde lo médico que la muerte es la evolución natural de muchas enfermedades y la consecuencia de sucesos que pueden sufrir las personas, que morir es un proceso cuyas fases se modifican e integran constantemente hasta culminar en el evento de la muerte. Pero podemos pensar a la muerte en realidad como un proceso que concretamente le acontece a todas las personas, tanto a los pacientes como a nosotros, y que es parte de la vida, ¿sí? El paciente vive hasta que la muerte acontece, pero debe transitar este proceso y es importante poder identificarlo como un momento muy importante en la vida del paciente para poder eh, ayudarlo y acompañarlo del modo en que lo necesite. Y en esta muerte como proceso, entonces, cuando con la evolución de la enfermedad y hacia el final de la vida se hace imposible curar, siempre podemos cuidar y acompañar al paciente y a su familia. Es importante identificar las distintas fases de este proceso para poder ver cuáles son las necesidades en cada etapa e identificar con claridad cuáles son las necesidades del paciente. Ojo con esto, no qué es lo que yo creo que el paciente necesita, sino lo que el paciente realmente necesita. Y posibilitar la adecuación del esfuerzo terapéutico para el mayor bien y bienestar del paciente. Vamos a profundizar un poquito más adelante sobre esto. Nos acompañan durante esta presentación imágenes del artista Vincent van Gogh, que yo lo utilizo mucho en las disertaciones sobre este tema porque me llama mucho la atención eh, la simpleza con la que Van Gogh plasma la vida en sus obras. Y en esta vida que muestra la vida en distintas etapas. Flores en su plenitud, flores que se van marchitando, flores muertas que se secan y se caen. Entonces, vamos a ver que durante la enfermedad el paciente atraviesa distintos momentos y que hay momentos en que se va a ir modificando no solo la evolución de la enfermedad, sino los tratamientos que nosotros podamos brindar. ¿Qué es la etapa terminal? Es la fase evolutiva e irreversible que se caracteriza por tener síntomas múltiples,
alto impacto emocional, pérdida progresiva de la autonomía, escasa o nula respuesta a los tratamientos específicos, un pronóstico de vida limitado a semanas o meses, si bien este criterio es muy importante que no es matemático, ¿sí? Y que está siempre en constante revisión. Y también existe una fragilidad progresiva. La agonía o fase terminal es el estadio final de una enfermedad avanzada en el cual la muerte es evidente en cuestión de días o de horas. Se evidencia a través de cambios físicos, psíquicos, sociales y espirituales del paciente y también de su entorno. Hay síntomas y signos que son propios del proceso de morir y son el producto del completo deterioro de las funciones vitales. Son progresivos e imparables hasta que acontece la muerte. Este proceso de fase terminal o agonía puede instaurarse en forma brusca, por ejemplo, un infarto de miocardio masivo, en forma lenta o en forma muy lenta. Siempre tiene un alto impacto emocional, tanto para el paciente y la familia, como también para nosotros, el equipo de salud. Existirá entonces, debería existir entonces, idealmente, ausencia o alivio de malestar físico, ausencia o alivio de malestar psicológico, y debería poder ocurrir en el lugar elegido por el paciente y su familia, cuando esto fuera posible. A medida que logramos esto, esto repercute positivamente en la espiritualidad del paciente y también disminuye el duelo patológico en los familiares, amigos y personas cercanas al paciente que muere. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos entonces? ¿En qué nos embarcamos? ¿En qué nos metemos en esto de acompañar a un paciente hacia el final de su vida? Es muy importante que lo pensemos, porque podríamos huir y en ese caso no ayudaríamos y además probablemente luego también nos sentiríamos mal. Podemos acompañar y sin tener herramientas y probablemente podamos también pasarlo mal y a veces ser iatrogénicos, o podemos intentar aprender a acompañar y ayudar del mejor modo posible. Esto también se aprende. El final de la vida es entonces un desafío de reconocer la etapa final, de ofrecer un abordaje adecuado e integral de los principales síntomas y de las causas de sufrimiento en el paciente y su familia, entendiendo sufrimiento no solo por el dolor y los síntomas físicos, sino también por el dolor psíquico, social y espiritual que tiene la unidad primaria de atención, el paciente y la familia. Y es importante entonces en esta etapa también poder redefinir tratamiento. Un tratamiento que es apropiado para un paciente agudamente enfermo puede no serlo para un paciente en etapa terminal. Robert Taycross es un gran paliativista, un referente mundial en los cuidados paliativos y expresa esto con gran claridad. Entonces tenemos que tener claro que es una etapa donde va a ser necesario un proceso en la toma de decisiones, considerar las circunstancias individuales y sociales de nuestro paciente y su familia, poder identificar cuáles son aquellas situaciones, conflictos relacionados a esta etapa para este paciente
y siempre contemplar la necesidad de no prescribir la prolongación de la agonía. Muchas veces nuestro accionar médico, con el afán de sostener la vida a toda costa o para tener la sensación de que hemos hecho todo lo posible, hacemos cosas que no son adecuadas o que no están indicadas para un paciente con una enfermedad a esta altura del tratamiento. ¿Cómo lo logramos a esto? Con trabajo en equipo interdisciplinario, con capacitación. Así como se aprende sobre el funcionamiento del cuerpo, sobre cómo funcionan las enfermedades y cómo tratar esas enfermedades, también se aprende cómo aliviar signos y síntomas en esta etapa y cómo acompañar del mejor modo posible. Es imprescindible la comunicación veraz, adecuada, oportuna, progresiva y con cuidado. El cuidado como un valor desde el equipo de salud, empoderando también a la familia en el cuidado y el acompañamiento de este paciente. Y es indispensable pensar acá también en el cuidado del equipo, aprender a cuidar al que cuida. Para todo esto es indispensable empatía y compasión. Fíjense esta imagen de la noche estrellada. Vincent Van Gogh la pinta desde su ventana mientras estaba en un manicomio en Saint-Rémy, en Francia. El paciente y su familia necesitan saber que el paciente está vivo hasta que la muerte acontece, que no es ni son abandonados, que es y que son importantes para el equipo de salud y que van a ser cuidados y acompañados hasta el último momento. Es verdad que no podemos evitar que personas con enfermedades incurables mueran diariamente. Es verdad que no se puede curar pacientes incurables, pero sí podemos hacer aún dentro de las condiciones deficitarias que tiene nuestro sistema de salud, que el paciente en fase terminal pueda morir acompañado, sin dolor y sintiéndose querido. El final de la vida es un tema que nos atañe a todos, que tiene profunda relevancia científica, pero también cultural y social, y que nos exige una necesaria reflexión ética y moral. Respetar las necesidades y derechos de los pacientes y sus familias y dignificar su vida hasta el final es un gran trabajo que debemos aprender a llevar adelante como médicos. Les agradezco mucho su atención y cierro esta presentación con esta imagen de la flor de almendro. Es la única pintura de flores donde todas las flores están en su máximo esplendor. Y Vincent Van Gogh la pinta en un momento de gran felicidad cuando se entera que va a ser padrino del hijo de su hermano dentro de esta vida llena de dolor. Inclusive en ese momento él vivencia esta gran felicidad y la puede plasmar en esta obra maravillosa. Les agradezco un montón y dejo mis datos a disposición para cualquier consulta que quieran.